Hola a todos, hoy continuamos con nuestra charla las habilidades que debe tener el auditor en Excel. Dentro de esta parte es bien importante que nosotros como auditores pues manejemos varias partes de la herramienta Excel como tal. Una de ellas, pues nuestro contenido del día de hoy va a ser las barras de herramientas, las tablas dinámicas y la barra de fórmulas. Dentro de las barras de herramientas, que es una parte fundamental, que es donde se despliegan todos los menús, debemos de conocer cada una de sus funcionalidades que tenemos dentro de la misma, ya que tenemos más o menos 7-8 menús donde nosotros podemos identificar diferentes utilidades que nos van a dar ciertas características para el manejo de la herramienta cuando realicemos auditoría o realicemos cualquier otro tipo de trabajo para nuestro día a día. Dentro de eso tenemos lo que es el inicio, tenemos insertar, tenemos el diseño de página, tenemos las fórmulas, los datos, revisar, vista y pues algunos complementos que tenía en este momento, pero pues principalmente lo que son esos menús son los que nos van a dar las características de lo que necesitamos nosotros en este momento. Por lo menos como lo pueden observar ahí en la presentación, entonces tenemos lo que es el pegar, cortar, que son cosas básicas, cómo organizar el texto, el color del texto si queremos resaltar alguna celda o algo. Tenemos también para el tipo de moneda, si queremos poner la parte porcentual de números, pasarla a porcentual o ponerlo en miles, quitarle decimales, aumentarle decimales, poner formatos condicionales, darle un formato a una tabla, insertar o eliminar celdas o filas, columnas. También la parte de autosuma, rellenar, borrar, la parte de ordenar y filtrar datos, cómo manejamos toda esa parte de datos, y buscar y seleccionar. Dentro de esos, pues cada uno de ellos, en la parte de insertar, vamos a tener nosotros cómo insertar diapositivas, fotos, la parte de tablas también, gráficos, que es lo que nosotros también necesitamos en el momento de realizar informes. Tenemos el diseño de página. En la parte del diseño de página vamos a diseñar pues las hojas como nosotros las queremos. Si queremos las márgenes anchas, delgadas, mirar el tamaño del papel o de la hoja, si es oficio o carta, mirar si necesitamos centrar o no centrar alguna parte de las gráficas. En la parte de fórmulas, pues allá vamos a encontrar todas las fórmulas que nosotros necesitamos, que más adelante la vamos a ver más específicamente. Está la parte de datos. En la parte de datos vamos a mirar cómo se filtra, cómo se hace el buscar de datos. En la parte de revisar, pues vamos a revisar la parte ortográfica, la parte de normas APA en algún caso que se llegue a necesitar. La parte de vista, si necesitamos ver los saltos de página, necesitamos ver un tamaño más acorde para ver todas las hojas en una sola, lo que nosotros vamos a realizar dentro de un libro como tal. Dentro de nuestra siguiente parte, pues hablamos de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas básicamente son una forma básica para resumir datos, donde vamos a tener pues toda la información sin tener que escribir ninguna fórmula, sino simplemente vamos a tomar ciertas variables que tengamos dentro de una hoja de Excel para poder resumir o comparar algún tipo de datos que necesitemos. Como lo podemos observar ahí en la diapositiva, entonces tenemos unos datos que están compuestos por unos campos. Entonces tenemos la fecha, tenemos el campo del comprador, el tipo de elemento que se está comprando y el importe. Dentro de eso, entonces en la tabla dinámica, que es la forma sencilla de resumir, podemos observar que solamente se tomaron las variables de comprador y la suma del importe. Entonces, ¿qué fue lo que compró Julia? ¿Qué fue lo que compró mamá? ¿O qué fue lo que compró papá en ese caso? Pero pues nosotros podemos diferenciar o tomar más datos para poder realizar una tabla dinámica. Dentro de eso, pues también es bien importante que nosotros sepamos dentro de la parte de los datos, cómo auditar esos datos o las fórmulas que nosotros tengamos, que es una parte que nos sirve a nosotros para nuestro trabajo. Dentro de eso, pues vamos a mirar cómo se suman los balances o si las cifras
de los balances que nos entregue el cliente nos van a cuadrar con lo que nos están entregando también en los estados financieros. Es una forma de comprobación. Mirar y cómo hacer muestreo estadístico también, que eso es parte de nuestro trabajo bien fundamental como auditores. Entonces, mirar cómo se hace un muestreo estratificado, mirar cómo se hace un muestreo general para poder tomar diferentes decisiones dentro de la misma. En esta tabla dinámica, o también ustedes pueden mirar dentro de Excel, cuando abran el Excel en el menú de archivo, le dicen nuevo y allá van a encontrar en algunos casos la hoja en blanco y pueden ver también que hay un tutorial para tablas dinámicas. Entonces en ese tutorial pueden ir aprendiendo ustedes cómo realizar esas tablas dinámicas con mayor complejidad. Dentro de eso también pues miramos lo que son las macros que están previstas de un lenguaje que en algún momento lo traía Excel, esa funcionalidad que era el Visual Basic, y pues uno escribía todo el lenguaje dentro de la misma para realizar la macro. Pero pues aquí resumiendo son las varias tablas dinámicas para componer una sola, un resumen de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitáramos mirar prestación, la nómina, liquidar la nómina, entonces allá tendríamos que tener como campos todo lo que son los porcentajes de seguridad social, de prestaciones sociales, de parafiscales, la parte de los sueldos, cuánto es el salario mínimo, para nosotros poder determinar cada uno de ellos y cómo se liquidaría dentro de cada una de las diferentes, en una sola tabla, pues toda esa macro teniendo esos datos básicos. En nuestro siguiente campo pues vamos a ver la barra de fórmulas, que la barra de fórmulas también es bien importante para nosotros y tenemos dos formas de observar las fórmulas. Está en la parte superior en el menú que dice fórmulas, o en la parte inferior donde tenemos un f de x, le podemos picar, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, y aparecerán todas las fórmulas pero en un cuadrito. Entonces aquí nosotros tenemos dentro de esa función de fórmulas, o ese menú de fórmulas, tenemos lo que es la autosuma, las recientes fórmulas utilizadas, las fórmulas financieras, fórmulas lógicas, fechas y horas, texto, búsqueda y referencia, matemáticas trigonométricas, entre otras. Allá podemos nosotros mirar y rastrear procedentes y dependientes, si hay fórmulas procedentes o dependientes, para mirar cómo se realiza cada uno de los diferentes sumatorias, o cómo podemos arrastrar datos y auditarlos. La comprobación de errores también, evaluar si la fórmula está bien o mal cuando nosotros necesitemos hacer ese tipo de operaciones. Y la otra, que es la parte de fx, pues nos aparecerá así como nos podemos observar en la diapositiva. Nos aparece el siguiente cuadrito para insertar la función. Ahí podemos buscar todas las fórmulas financieras, fórmulas de fechas y horas, estadísticas, bases de datos, información, ingeniería, entre otras fórmulas. Entonces ahí nosotros al lado izquierdo de ese cuadrito podemos ver cómo seleccionar una función de fórmula. Entonces ahí aparece suma, promedio, hipervínculo, contar, máximo, seno, coseno, todo lo que nosotros necesitemos. Si hablamos desde nuestra parte como auditores o como contadores, vamos a utilizar sobre todo la parte financiera. Entonces allá vamos a tener la parte de conversión de tasas de nominal a efectiva, de efectiva a nominal, las tasas de descuentos para los bonos, la parte de valor presente, valor futuro, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día manejar de acuerdo con las NIF. Dentro de esta partecita nosotros debemos de conocer muy bien cada una de las fórmulas para mirar las variables que necesitamos. Entonces cuando vayamos a utilizar alguna de esas variables, vamos a tener que revisar si tenemos los datos o no, que eso es lo que nosotros podemos observar. Dentro de esta parte, pues como les digo, es bien importante conocer cada una de las funciones de
cada una del menú de las fórmulas o del submenú fórmulas. Entonces ahí tendremos que profundizar un poco más dentro del tema, porque por ejemplo si ya miramos estadísticas, entonces allá vamos a mirar varianza, media, la mediana, coeficientes de varianza, y esa partecita que también nos sirve a nosotros para hacer el muestreo estadístico o muestreos estratificados, que son bien importantes para nuestro trabajo como auditores. Dentro de esto también nosotros podemos mirar que Excel es una de las herramientas más grandes que podemos trabajar, ya que nos permite trabajar más o menos casi 115.000 celdas a nivel completo. Podemos diferenciar diferentes, más o menos unas 600, 700 hojas de trabajo o más. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver varios trabajos en Excel de auditorías, más o menos en 600 hojas completas, todas las auditorías desde la planeación hasta la entrega de los informes, que nos permiten a nosotros como auditores pues poder identificar los diferentes errores que se pueden identificar dentro de la sumatoria o dentro de los balances que nos entregan los clientes, que eso es algo muy pero muy importante para nosotros, y de acuerdo a eso pues tomar o hacer una opinión, como lo he explicado yo en algún caso, que era la opinión de acuerdo con la NIA 705, que eso es para mirar qué tan material o no es material cada uno de estos errores que se tengan dentro de la misma. Dentro de esto, como les decía, entonces hay que tener muy claro cada una de estos menús y cada una de las fórmulas para más adelante mirar qué se necesita o qué se requiere para nuestro trabajo. Pues aquí quedamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier información. Aquí están mis datos, que me quieran escribir o si me quieren buscar, pues ahí estamos para servirles, y cualquier información, pues muchas gracias.